en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Lo lee conmigo? Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué dice ahí enseguida? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Gracias, hermanos, hermanas. Hay algo que Dios quiere revelarnos y que podamos comprenderlo a través de la Escritura. En la parte final del verso 49 hay algo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la parte final del verso 49? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Oiga, hasta que seáis ¿qué? Embestidos del poder desde lo alto. Vamos a saludar y quiero invitar también a todos los hermanos que están en sintonía de Majestad Televisión aquí en el área, y quiero invitarlos para que, si usted tiene la oportunidad un día de esto, nos acompañe. Pero quiero invitarlos para que nos gocemos con la palabra del Señor y que pongamos atención. Una vez más, el verso 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Miren lo que está diciendo la palabra, y a mí me gusta ir despacio siempre que leo la Escritura. No me gusta ir muy deprisa, sino me gusta que el Señor vaya tratando de una manera especial con nosotros. Y para empezar, este no es un libro cualquiera, es la palabra del Señor. Amén. Y cada parte de la Escritura tiene algo especial. Y el verso 49 está diciendo: He aquí, y quien está hablando es el mismo Señor Jesús. Dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oiga bien lo que está diciendo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, he aquí, hablando de su persona, dice: yo, o sea, el mismo Jesús hablando, está diciendo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero hay algo que dice ahí enseguida. ¿Qué dice enseguida? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. En primer lugar, el Señor está diciendo que Él va a enviar la promesa, pero para que envíe la promesa, ellos tienen que quedarse ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué es lo que tienen que estar haciendo ahí? Tienen que quedarse en Jerusalén hasta que el Señor envíe la promesa. Y de pronto podemos ver a través de la palabra del Señor de lo que hace referencia al libro de los Hechos. Y es importante que nos demos cuenta, hermanos, hermanas, de algo muy especial en la palabra del Señor. Podemos llenarnos de mucho conocimiento, pero llenarnos de mucho conocimiento puede ser que no nos sirva de nada. Porque si nosotros sabemos de la palabra del Señor, pero no hacemos conforme a la palabra del Señor, no sirve de nada.
porque solamente estamos llenos de intelecto, de conocimiento, como si fuera un libro cualquiera, otro libro de texto que hemos leído. Pero esta es la palabra del Señor. Y el Señor está diciendo, quédense en Jerusalén. Por supuesto, estaba hablando con los discípulos, con aquellos que de pronto se les había aparecido. Pero quiero que me vayan entendiendo algo bien especial. Porque quiero regresar ahí mismo en Lucas capítulo 24 y que podamos ver por el Espíritu de Dios la diferencia en moverse sobre el pensamiento humano y dejarse mover por el Espíritu de Dios. Y yo quiero que entendamos esto muy bien. Mire, regresemos a Lucas capítulo 24 para que podamos comprender la escritura un poquito más. Lucas capítulo 24 verso 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 13? Lucas capítulo 24 verso 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ponga atención aquí, porque la palabra nos narra que había dos hombres que iban de camino rumbo a Emaús. Y cuando iban de camino rumbo a Emaús, ellos, dice la palabra, que iban discutiendo entre sí. Pero ¿qué es lo que iban discutiendo? ¿Saben lo que iban discutiendo? Iban discutiendo del mismo que se les iba a poner a la par. Y aquí hay un ejemplo precioso, y justamente con estos es con el que el Señor estaba tratando. De que no se movieran, de que no dieran un paso hasta que fueran embestidos del poder de lo alto, hasta que recibieran la promesa del Señor. Porque miren, hay algo tremendo. Vea bien lo que dice el verso 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué dice enseguida el verso 14? E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pregunto, ¿qué iban haciendo estos dos hombres? Iban caminando, por supuesto, pero al caminar, ¿qué iban haciendo? Dice la palabra, iban discutiendo. ¿Qué iban discutiendo? De las cosas que acontecieron. Y es aquí donde quiero que podamos darnos cuenta, porque en primer lugar, cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se arrima a ellos, no lo conocen. Van hablando con el mismo Señor. Oiga, esto está tremendo. Van hablando con el mismo Señor Jesús. Y lo más tremendo, que están los ojos velados de ellos, no podían darse cuenta quién era, y era el mismo Señor Jesús. Y lo que iban haciendo, iban discutiendo delante del mismo Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y muchas veces, hermanos, es importante que nos demos cuenta que debemos meternos a la presencia del Señor, que no debemos hacer nada absolutamente, sino el Señor nos viene y nos llena con su presencia y nos indica qué es lo que hay que hacer. Ahora, estos dos hombres iban rumbo a Emaús.
Iban discutiendo entre sí las cosas que habían acontecido. Cuando van discutiendo entre sí, viene uno de camino, se pone a la par de él. Era el mismo Señor Jesús y no le conocieron porque sus ojos estaban velados. Quiere decir que había una capa, un velo que no le podía ver. Y es justamente eso es lo que el Señor quiere descubrirnos, que tenemos que buscar la presencia del Señor, que si no sentimos la presencia del Señor no movamos un dedo. Miren, esto es importante porque vamos a ir poco a poco por la Escritura y vamos a darnos cuenta por qué el Señor le dice en el verso 49: no se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que envíe la promesa de mi Padre. No se muevan de ese lugar. Les estaba diciendo: no se muevan hasta que venga sobre vosotros la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, es lo que estaba diciendo. En otras palabras, lo que está diciendo: no se dejen mover por sus sentimientos, por lo que sienten. Simplemente dice la palabra que iban discutiendo entre ellos dos, ¿sí o no? Es lo que dice. Tal vez uno iba defendiendo al Señor Jesús, tal vez otro iba diciendo: no, es un mentiroso igual que los demás. Porque si seguimos leyendo, veamos lo que dice el verso 17. Los ojos de ellos estaban velados para que no conociese. Y le dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire cómo responden ellos. Respondiendo uno de ellos, dice, que se llama Cleopas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire lo que sigue diciendo: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ponga atención, porque están hablando. ¿Con quién están hablando? Con el Señor Jesús. Haga de cuenta que estaban hablando con el mismo Dios, o no haga de cuenta, estaban hablando con el mismo Dios y no se daban cuenta. Iban platicando con Dios y en cierta manera le estaban reclamando al Señor, porque dice, ellos esperaban que Él habría de ser el Mesías, el que los defendiera, el que sacara la cara por ellos. Y lo más tremendo, que se los estaban diciendo al Señor, y ellos ya iban rumbo a Damasco. Iban ya tal vez desconsolados, iban de pronto, ellos tal vez iban desanimados, iban tristes de pronto porque habían de pronto defraudado lo que ellos pensaban, los había defraudado. Y no es que los defraudaron porque era el mismo Señor, sino que el hombre tiende a tratar de sacar siempre sus propias conclusiones, a moverse por sus sentimientos y no por el poder de Dios. Ojalá que me esté comprendiendo. Por eso nos conviene, hermanos, hermanas, el buscar la presencia bendita del Señor, el ponernos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy y no me voy a mover hasta que no venga tu presencia sobre mí, me indiques que estoy haciendo bien, y no moverme por lo que sienta, sino moverme por lo que el Señor me está indicando. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si siente darle la gloria, dale al Señor la gloria con todo el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo. Ahora,
Ellos ya iban de regreso a Emaús. Lógico, cuando el Señor está hablando en el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quiere decir, no se muevan. No se muevan hasta que venga el poder de Dios sobre ustedes. Y esto es algo importante. Estos hombres se movieron. Lógico, todavía el Señor no les decía, pero se movieron no por la influencia del Espíritu, sino se movieron por sus propios medios. Y no solamente ellos, el mismo Pedro, cuando nosotros leemos la palabra del Señor en otra porción de la Escritura, vamos a encontrar que el mismo Pedro de pronto dice: voy a pescar. Y todos los discípulos se fueron con él. Y es algo muy precioso, está en Juan capítulo 21. Pero quiero centrarme en esta porción y ojalá que me vaya comprendiendo, porque si nosotros nos movemos por lo que sentimos, vamos a fracasar. Pero si nos movemos por lo que el Espíritu de Dios nos dice, vamos a ir de victoria en victoria. ¿Sí me está comprendiendo? Y esto es algo precioso. Miren, aquellos hombres salieron rumbo a Emaús, iban discutiendo entre sí. Cuando se presenta el Señor, le dicen: ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Sus ojos estaban velados, no lo reconocían. Había un velo que no le permitían verlo. Pero quiero que vea cuando de pronto cómo el hombre es transformado cuando se deja mover por el Espíritu de Dios. Nada más que hay algo importante que el Señor hace, que Dios no va a venir a nuestros corazones si nosotros no se lo permitimos, aunque seamos creyentes. ¿Sí me está comprendiendo? Porque mire, para empezar, como dicen por ahí, hagamos un análisis de esta porción de la Escritura. En primer lugar, ellos ya iban de regreso. En otras palabras, se desesperaron. Ya no vieron a Jesús, su líder. Se acabó. Ya no lo vieron, aquel líder humano, terrenal, que de pronto lo vieron hacer milagros y prodigios. Al no ver a Jesús, y ahí les voy, porque muchas veces nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y digo ahí les voy porque, por ejemplo, Dios nos ha dado gracia con el pueblo. Y por ejemplo, en Los Ángeles nos vinimos para McAllen, y de pronto los hermanos, al no ver que no estamos, o el pastor o su servidor, otro de los hermanos, pero más exclusivamente también lo he visto en mi persona, que al no ver que no estamos nosotros, los hermanos tienden a desanimarse y dicen: no, pues ya no está. ¿Cómo que ya? ¿Y qué importa si no está, si está el hermano Marcos o no está? Aquí el hermano Marcos o el pastor o cualquiera de los líderes no es nada. Aquí el importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Amén, amén. Mire, pongo esto como ejemplo, porque hay veces que salimos de Los Ángeles, o aún hemos estado en El Salvador, y hay hermanos que todavía nos llaman del Salvador y dicen: hermano, usted es bendición, venga, visítenos. No, hombre, ¿para qué quieren al hermano Marcos? Si tienen al mero mero. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Que
nos movemos no bajo la influencia del Espíritu, sino nos movemos más por nuestros sentimientos. En otras palabras, andamos más en lo que es en la carne que realmente en la presencia del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Por qué? Porque estos hombres de pronto ya iban de regreso a Emaús, iban desconsolados, iban decepcionados, derrotados. Iban de pronto, si usted quiere, derrotados, porque ya no estaba el líder hablando humanamente, porque ellos fijaron su mirada, y no solamente fijaron su mirada, sino que la importancia o la traducción que ellos habían tenido de la palabra del Señor es que venía el Mesías, pero lo esperaban como un hombre cualquiera, y el Mesías que venía no es un hombre cualquiera, era el mismo Dios que se iba a estar manifestando en carne. Hoy no está el Dios manifestado en carne, pero hoy está el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que nosotros nos llenemos de la presencia del Señor y el Señor haga una obra especial. Así es, amén. Ojalá que me esté comprendiendo, porque esto está precioso. Ya no vieron a Jesús. Al no ver a Jesús se desanima y entra lo humano. Mientras veían a Jesús, todo estaba bien. Veían al líder, veían al que levantaba a los muertos, veían al que alimentaba a los hombres, y no se daban cuenta, no alcanzaban a comprender que esto no era de esta tierra, que era algo sobrenatural, si usted quiere, era algo del mismo Dios de los cielos que estaba ahí, el que hacía los milagros, el que hacía la obra, era el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero de pronto lo vieron como un hombre cualquiera, y no era un hombre cualquiera. Por eso dice el verso 45 que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiere decir que les abrió el entendimiento, les fueron abiertos los ojos espirituales, entendieron el mensaje, que no tenían que moverse de este lugar hasta que fueran embestidos, hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Que fueran del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo hermoso, porque les digo que a ellos el Señor les da una probadita, porque van rumbo a Emaús, van discutiendo con el Señor, lo leímos. El Señor platica con ellos y le dice: a ver, díganme qué cosas son aquellas que hablan. Y empiezan a decir de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mire qué tremendo. Eso es lo que le estaban diciendo al Señor, porque ellos habían fijado su mirada. Y yo creo que no es crítica, porque si nosotros hubiéramos vivido en ese momento, seguramente hubiéramos hecho lo mismo. Pero el mensaje es que nos demos cuenta la necesidad de no hacer nada sin ser llenos del Espíritu de Dios. Ojalá que me esté comprendiendo, porque de otra manera vamos a ser nosotros y vamos a ser defraudados, no por Dios, sino porque de pronto nosotros mismos no vemos lo que queremos, porque estamos siendo guiados por nuestros sentimientos. Correcto. ¿Sí me está comprendiendo? Y es importante, muy importante, que comprendamos la gran importancia de no movernos bajo nuestros sentimientos, sino movernos bajo el poder de Dios.
que sea el Espíritu de Dios guiando y moviendo nuestras vidas. Miren, quiero llevarlo de pronto al libro de Éxodo. Vamos por favor al libro de Éxodo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dios es bueno. Siempre. Libro de Éxodo. Aleluya. Se recuerda todas las cosas que el Señor hizo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33, por favor. ¿Ya lo tiene? Mire, vamos al verso 15. Libro de Éxodo capítulo 33, verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Y Moisés respondió: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. ¿Sabe lo que estaba haciendo Moisés? Estaba reconociendo que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios aquí en este lugar? Miren, en el verso 1 del capítulo 33, ¿ya lo tiene? Dice que Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué dice el verso 3 ahí enseguida, después del punto y de la coma? Pero yo no subiré en medio de ti. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuman el camino. Mire bien, el pueblo de Israel le había fallado al Señor, y Él es Dios y cumple sus promesas. Y si Él prometió que al pueblo de Israel lo iba a bendecir y lo iba a meter a la tierra prometida, Él lo iba a cumplir, aún a pesar de que el pueblo le hubiera fallado, porque Él es Dios. Él no es como nosotros. Pero hay algo que le está diciendo Dios a Moisés: voy a enviar el ángel que vaya delante de ti y destruya, en otras palabras, a tus enemigos. Pero le dice: pero mi presencia no ha de ir con ustedes. Moisés dice en el verso 15: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Como diciendo: Señor, ¿a dónde podemos ir que estemos mejor que no sea en tu presencia? Como diciéndole: Señor, así mandes no un ángel, mandes una decena de ángeles, 100 de ángeles. Como diciendo: no es lo mismo, Señor, no es lo mismo a tu presencia. Porque si hay algo, hermano, hermana, que nosotros tenemos que darnos cuenta,
es la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué le digo que es algo hermoso? Porque cuando uno se llena de la presencia del Señor, uy, todas las cosas cambian. Amén. Yo he entrado en ocasiones al lugar donde nos reunimos, que es la iglesia, y he entrado con un montón de problemas, con un montón de dificultades, que de pronto siente que todo el peso del mundo te cae encima y que no sabes qué hacer. Pero he llegado a la casa del Señor, y nada más al cruzar las puertas donde están mis hermanos alabando y glorificando el nombre del Señor, se siente algo especial. Yo no sé si lo he experimentado, pero es tan hermoso llegar a la casa del Señor. Y aunque venga sin ganas, aunque venga derrotado de lo que haya pasado en el mundo, nada más al entrar a la presencia del Señor y usted de pronto de ver que los hermanos se están gozando, aquello lo transmiten. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que son como ríos de agua viva que corren y se desbordan de pronto, y lo que está sintiendo un hermano, otra hermana, de pronto va contagiando al que va llegando, y cuando menos piensa, usted tiene las manos levantadas dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que aunque llegó con un problema, está en la presencia del Señor y lo hace sentir el Señor que el problema no es nada, porque está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, está delante de la presencia del Señor, está en el refugio y usted se siente seguro. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Se da cuenta la gran necesidad que tenemos de buscar de la presencia del Señor? Miren, nosotros somos de los raros, este ministerio, porque nos reunimos todos los días. Y yo le pregunto, ¿el Señor se merecerá que nosotros vengamos todos los días? Amén. Yo creo que sí. Pero no estamos porque nadie nos obligue. Estamos aquí porque algo nos mueve acá adentro. Y es buscar y llenarnos de la presencia del Señor. Estando en la presencia del Señor, las pruebas uno las pasa más suaves. ¿Sí me está comprendiendo? Porque uno se mete a la presencia del Señor, y al meterse a la presencia del Señor, el Señor nos llena con su Espíritu Santo y nosotros recibimos el poder de Dios en nuestra vida, que de pronto podemos hacerle frente no a uno sino a muchos problemas, y todavía podemos levantar nuestras manos a lo alto para ensaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el poder de Dios viene sobre nosotros. Y Moisés sabía bien, dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ninguna parte. Y yo creo que necesitamos eso. Y esa es la orden que el Señor estaba dando. No salgan, no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros la promesa, hasta que no sean llenos de la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. No hacer nada si la presencia de Dios no está en nosotros. ¿Cuántos hemos dejado en alguna ocasión de sentir la presencia de Dios? Yo creo que muchos de nosotros. El que no sintamos la presencia de Dios no quiere decir que Dios no está con nosotros, sino que algo hicimos que de pronto hace que nosotros sintamos culpables, y nosotros mismos provocamos ese vacío. No que Dios es una promesa, y Él es Dios.
Y Él prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo está diciendo, Él es Dios, y yo creo que lo va a cumplir y lo está cumpliendo hasta este día. Nada más que hay veces que nosotros le damos lugar a cositas y viene un sentido de culpabilidad. Y al venir ese sentido de culpabilidad, a veces que el hombre dice, no soy digno. Pues por supuesto que no somos dignos. ¿Quién dijo que éramos dignos? Pero no es porque seamos dignos, es por su gracia y por su misericordia que nosotros estamos en el camino del Señor. Y si a Él le place llenarnos, Él nos va a llenar. Pero Él quiere llenarnos para que seamos obedientes. No para que hagamos como nosotros queramos. Ahí está la necesidad de llenarnos de la presencia de Dios. Mire, cuando le dice el Señor, o más bien cuando le dice Moisés al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Imagínese a Moisés diciéndole al Señor, Señor, ya te escuché, Señor. Ya te escuché, Señor, que no voy a tener contratiempos. Ya te escuché, Señor, que vas a derrotar, vas a enviar el ángel que quite a todos mis enemigos, Señor. Pero como diciéndole, Señor, pero no es lo mismo, Señor. ¿Para qué me sirve tener todo si no te tengo a ti, Señor? ¿Para qué me sirve, Señor, que abras camino si tu presencia, lo más especial, lo que me mueve a moverme, Señor, no está conmigo? No quiero aquello, mejor prefiero tu presencia, prefiero que tú estés conmigo, prefiero que me acaricies, prefiero que me llenes, prefiero, Señor, estar en tu presencia que todas las demás cosas. Así es. Y es que Él sabía de la presencia del Señor. Él sabía quién era Dios. ¿Cómo no iba a saber si cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, derrotado, fracasado de la vida, porque de pronto había querido sacar a sus hermanos de la esclavitud y no pudo, tuvo que salir huyendo y por allá se fue? Pero cuando andaba ya pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, el Señor encendió una zarza que ardía y ardía y no se consumía, pero era algo que levantó el Señor para llamar la atención, para traer el Señor a Moisés a su presencia. Y el Señor, déjame decirte, hermano, que si nosotros nos metemos a la presencia del Señor, si le decimos como Moisés, Señor, si tu presencia, Señor, no va con nosotros, Señor, no me importa nada, prefiero tu presencia, prefiero estar delante de ti, y nos llenamos de la presencia del Señor, la gente va a ver en nosotros una salsa que arde y no se consume, y van a estar preguntando, van a estar viniendo, porque van a ver algo en nosotros. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. ¿Estamos comprendiendo? Imagínense Moisés. Andaba pastoreando, andaba en su trabajo, cuando de pronto se enciende una zarza. Y al encenderse la zarza, él dice, iré y veré por qué causa esta zarza no se consume. Era Dios que estaba llamándolo. Él sabía bien quién era Dios. Había tenido una experiencia. Bajaba del monte. Así es. Y su rostro resplandecía, lleno de la presencia del Señor. Pasaba 40 días y 40 noches en la presencia del Señor y regresaba como si nada hubiera pasado. Es que estar en la presencia del Señor es algo especial, es algo sublime, y eso es lo que Dios quiere, que no hagamos nada si no sentimos la presencia del Señor, que no nos movamos si no sentimos que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Hasta que nos llenemos de la presencia del Señor, no hay que movernos, hay que llenarnos de la presencia del Señor, hay que esperar en el Señor para que sea Dios llenando nuestra vida, y que todas las cosas que estén alrededor
nuestro, puedan venir las personas al camino del Señor por lo que Dios hace en nosotros. Aleluya. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Moisés decía: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de acá. Yo creo que se le venía ese momentito cuando Dios estaba hablando con él por primera vez, que se iba acercando a la zarza que ardía, y cuando se iba acercándose, el Señor lo hace que se ponga de rodillas, que se incline hasta el Señor, porque apenas se iba acercando y le dice al Señor: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Tuvo que agacharse, inclinarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tuvo esa plática. Y miren qué hermoso, porque le dice a ese Moisés: Señor, si me preguntan ¿quién eres? Diles que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahí estaba en la presencia bendita del Señor. Él sabía bien, porque desde un principio el Señor le mostró su poder y su majestuosidad. Amén. Le mostró que él iba con él y se presentó delante del faraón con la autoridad del Señor en ese lugar, con el respaldo de Dios. ¿Para qué quería los ángeles si sabía que podía tratar directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y que de pronto, si la presencia no iba a ser igual, hermano. Y hay que preferir la presencia de Dios, hay que preferir la promesa que el Señor demandó, la promesa que el Señor dice que es para nosotros, y es llenarnos de la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Gracias, Señor. Pero hay que hacer como Moisés, no movernos hasta que el Señor nos llene con su presencia. Y eso es lo que dice el Señor: no se vayan de Jerusalén. Le dice a sus discípulos. A todo esto, ¿cuántos discípulos del Señor habemos acá? Fíjese bien. Entonces esa palabra es para nosotros. Amén. No nos movamos hasta que venga sobre nosotros la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y vamos a buscar de una manera u otra que el Señor nos llene, que el Señor nos sature. ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren experimentar la gloria del Señor? ¿Por qué no se pone sobre sus pies y hablamos con el Señor y le decimos como Moisés? Ya el Señor nos dice: no se muevan, no hagan nada, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y Moisés sabía bien eso, y como sabía bien eso, le decía: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos y sientes hacerlo? Y hablamos con el Señor y le pedimos que nos llene. En este día no le digas cuál es tu problema, no le digas cuál es tu necesidad. Yo quiero invitarte que nada más levante tus manos